¿Qué tal, iglesia amada? Vaya este saludo nuestro con mucho cariño a cada uno de ustedes. Qué bueno poder reunirnos en torno a la palabra del Señor. Estamos viendo, hermanos, estamos viviendo en días bien malos, muy malos, muy malos. La palabra del Señor lo ha dicho y las profecías nos están mostrando en los tiempos que estamos viviendo. Vemos cómo países en el Medio Oriente, en muchos lugares, cómo se está persiguiendo a los cristianos. Aún en los Estados Unidos, que ha sido cuna de muchos misioneros, evangelistas por todo el mundo, hemos visto cómo hay una intolerancia tremenda cuando se predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, la mayoría de la gente no tiene problemas cuando se habla de Dios, porque ellos lo aplican a cualquier Dios, al Dios de esta religión, al Dios de esta otra religión. Pero cuando se habla el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se predica en su nombre, ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Muchas personas incluso hoy, en los Estados Unidos, donde nosotros predicábamos en los parques, salvo alguno, otra persona por ahí reclamaba, pero por lo general las personas con mucho respeto escuchaban o pasaban de largo, pero con mucho respeto. Sin embargo, hoy vemos cómo persiguen, han estado atentando contra los cristianos que han estado predicando las palabras del Señor. Así que vemos, hermanos, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Yo quiero referirme a una escritura, una porción de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a ver esta porción que está en el verso 15 al 17. Dice así la escritura: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bendito el nombre del Señor. Yo le invito a que oremos juntos para que el Espíritu Santo ilumine estas palabras y lo que vamos a conversar y toda la escritura que vamos a abrir juntos, para que esto sea no solamente un bálsamo para los que lo estén pasando mal, sino que sea esa energía, esa gracia, ese querer, como ese hacer que viene del placer, de la voluntad linda del Señor, de que Él se complace en bendecir a sus hijos y lo hace precisamente a través de su palabra. Y por eso vamos a orar delante del Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos juntos, Señor, sabiendo que tu palabra, Dios mío, es la lámpara que ilumina nuestro camino, es el pan de vida, Señor. Es lo que necesitamos hoy en este mundo convulsionado, Señor. Danos la gracia, Dios mío, al que habla, al que oye, para que tus palabras, Dios mío, sean las que impacten nuestro corazón, nuestras vidas, nos aperciban, Dios mío, de los días que estamos viviendo y nos aconsejen, Señor, para lo que queda aquí abajo en la tierra, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Es un privilegio, hermano, verdaderamente, poder seguir predicando. Ya pronto esperamos ya vernos ahí en el lugar que determinamos como el templo, porque el templo somos nosotros. Ya Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que Él habita en la altura, en la santidad y en el corazón de los quebrantados. Bendito el Señor. Qué lindo. Y qué lindo que la palabra del Señor quebrante nuestras vidas, para que, como un vaso tú sabes, que guarda un perfume y que no tiene otra forma de abrirse sino quebrantándolo, sea
esa palabra que haga ese efecto en nuestras vidas en el día de hoy. Sabemos, hermanos, que hay muchas personas en aflicción. Sabemos que hay muchas personas que están ahora mismo enfermitos, que están, tú sabes, creyendo al Señor por un milagro. Otros están partiendo de esta vida. Y estamos viendo, hermanos, que estamos viviendo los tiempos finales. Y qué mejor que cuando hay incertidumbre, y como esto que estábamos leyendo aquí, que los días son malos, que son, tú sabes, de incertidumbre, de que tenemos que mirar con diligencia cómo debemos andar. Imagínate cómo debemos andar y a quién le preguntamos. Hay muchas personas que tratan de averiguar la voluntad de Dios consultándole a profetas cuando ya la profecía está dada y tenemos hoy la palabra profética más segura que es la Escritura. De hecho, lo que vamos a hablar es precisamente de la voluntad del Señor que necesitamos saber hoy para nosotros conducirnos, de qué manera debemos caminar. Es necesario, hermanos, que nosotros atendamos con mayor diligencia a las palabras que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la palabra del Señor. Así que veamos bien claro, hermano. Hoy vamos a hablar parte de continuación, dijéramos, sobre lo que hablamos el domingo pasado, de la voluntad del Señor, porque es importante. Son los días finales, queremos saber cómo tenemos que comportarnos. Muchas personas, como dije, tratan de averiguar la voluntad del Señor externamente. Y la voluntad del Señor está expresa, explícitamente puesta en su palabra. Él nos dio su palabra. Ahí están los evangelios, las epístolas, incluso parte del Antiguo Testamento, lo que corresponde a nosotros, pues está ahí para nosotros, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en estos días finales. De hecho, para eso está la iglesia. Como dice la Escritura en la epístola a Timoteo, que tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Lo que leíamos ahora, hermano, acerca de la palabra del Señor, dice que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dijimos el domingo pasado que hay una voluntad general que Dios pone en los corazones de todo ser humano, creyente o no creyente, que es su palabra, que Él lo que puso en cada ser humano. Ahora, para que nosotros entendamos qué nos corresponde a nosotros como cristianos hacer, dije, tenemos la palabra del Señor. Primero que todo, vamos a poner esto en claro. Sabemos que son días malos, tenemos la necesidad de caminar seguros porque son días inciertos, son días de confusión, son días de alarma, son días, tú sabes, de mucha información. Y como hay mucha información, también hay mucho error. Por lo tanto, necesitamos saber cómo caminar seguros en la voluntad de Dios. Claro, porque si Jesús es el Señor de nuestras vidas, naturalmente nosotros queremos saber qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Tú sabes, en una empresa donde hay personas trabajando, hay personas que hacen el trabajo, hacen la pega, como decimos acá. Pero qué triste ver una persona que no le interesen las instrucciones del jefe. No me interesan, no las quiero conocer. Esa persona no va a ser un empleado fiel, una persona fiel. De hecho, lo van a votar. Y así cualquier persona que quiera caminar por su propia voluntad, naturalmente se va a desviar del camino. Bendito el Señor. Mira, para ser salvos nosotros entendemos por la palabra del Señor que tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Eso es natural, es por fe, es por gracia
pero por medio de la fe, eso está clarísimo. Pero también hemos explicado que la fe no es algo etéreo, algo mental, sino la fe es acción. La fe sin obras es fe muerta. Por lo tanto, hermanos, debemos creer, pero también para permanecer en Cristo, nosotros debemos obedecer. Dijo el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Entiende? Entonces, sabemos que es por fe, pero también sabemos que tenemos que obedecer. Ahora el tema es ¿qué obedecer? Si tú no te interesas por la palabra, de verdad que tú vas a andar en tus propios razonamientos. Y ya hemos explicado también que los designios de nuestra carne, de nuestros razonamientos, de nuestros pensamientos, son enemistad contra Dios. Así que no por mucho que suene a religioso y suene lindo y suene, tú sabes que tú le pongas todos esos ingredientes, vas a estar agradando a Dios y más aún dando fruto en la relación con nuestro Dios. Así que debemos creer, debemos obedecer. ¿Y qué obedecer? Pues de eso vamos a hablar hoy, de la voluntad del Señor. Debemos obedecer la voluntad del Señor, no otra cosa. Porque hay muchas religiones, muchas formas de doctrina, pero la palabra del Señor es la única palabra fiel, digna, por la cual nosotros podemos caminar y llegar seguros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, la voluntad del Señor revelada, nosotros sabemos que a todos nosotros los creyentes, Dios nos dio la palabra, tenemos la palabra del Señor escrita en los corazones de cada uno, la voluntad, tú sabes que es general para todos, y también la palabra del Señor. Mira, yo estaba leyendo esta epístola a los Efesios, por decir así, porque todas las epístolas nos hablan, los evangelios nos hablan de cuál es la voluntad del Señor. No hay que buscar mucho, no hay que andar consultando profetas por ahí que te van a guiar erróneamente, incluso vendrá algún espíritu de, tú sabes, de error a tu vida y te va a desviar, como muchos se han desviado. Entonces, hay momentos en que sí tenemos que buscar la voluntad del Señor para algo puntual, muy puntual. Pero para el conducirnos diariamente, nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar la palabra del Señor y hacer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Tú no tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿será tu voluntad que yo ore? ¿Será tu voluntad que yo ame al prójimo? Señor, quiero conocer tu voluntad. Si es tu voluntad que yo también le dé algo a los hermanos que necesitan, que siembre en la iglesia donde nos reunimos, que aporte también. ¿Será tu voluntad, Señor? Eso es innecesario. Nosotros ya sabemos, conocemos cuál es la voluntad esa, porque el Señor la puso ya en nuestros corazones. Sabemos la voluntad del Señor, dijimos la semana pasada, la voluntad, tú sabes que es nuestra santificación, o sea que nos vamos apartando del viejo hombre y vamos tomando la forma del nuevo hombre que es semejante a Cristo Jesús, o sea, llegar a esa semejanza. Y si no hay muerte, si no hay renuncia, no va a haber cambio, no va a haber santificación. Eso está clarísimo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la voluntad del Señor sabemos cuál es. Ahora tenemos que abocarnos a mirar la Escritura y ver lo que dice. Vamos a ver algo de la Escritura. Voy a leer parte para que darte un ejemplo de cómo tú vas conociendo la voluntad del Señor diariamente. Yo voy a leer Efesios capítulo 5, voy a empezar del verso 1 y yo quiero que tú notes ahora, esto es un ejercicio que vamos a hacer, yo quiero que tú vayas notando lo que yo voy leyendo, que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, para que nosotros la tengamos hoy como la ruta segura por la cual debemos caminar. Voy a empezar leyendo el capítulo 5, verso 1, por comenzar por algo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ok.
La voluntad de Dios es que caminemos como Él, imitarlo, imitar a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Oye, nos perdona todos los días. O sea, imitar a Dios. Eso es voluntad de Dios. No tienes que preguntarle al Señor si debes perdonar a alguien, porque Él ya te perdonó y hay que imitarlo. Bueno, yo tengo que perdonar también. De hecho, para que tus oraciones no tengan estorbo, tú tienes que estar a bien con los hermanos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El ejercicio que estamos haciendo es que tú vayas viendo lo que es la voluntad de Dios. Estoy leyendo, como dije, una escritura al azar, podríamos decir, de cualquiera de las epístolas, para que tú vayas viendo la voluntad de Dios, que tú, cada vez que lees, tú estás empapándote de cuál es la voluntad de Dios. Sigo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Recuerda, el Señor dijo, sed santo porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que seamos santos. Y si es la voluntad de Dios, es que Él proveyó para que seamos santos, porque estamos ligados, estamos unidos al tronco que es santo. Por lo tanto, las ramas tienen que ser santas. Amén. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías o trampas o traqueteo, como tú quieras ponerle, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, no hacer nada de esto, sino estar siempre agradecido con el Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, una persona que tiene avaricia, que guarda y guarda y guarda para sí, sin compartir lo que Dios le ha dado, dando de gracia lo que de gracia, de gratis ha recibido de parte de Dios, es una avaricia. Y dice la palabra que la avaricia es idolatría. Mira lo que dice. Pues sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es voluntad de Dios, que no seamos así. ¿Te estás dando cuenta, hermano? Que esto está indicando el carácter que nosotros debemos tener. Estamos, tú sabes, yendo a las bases. No estamos yendo a una teología, tú sabes, allá arriba, donde ni nosotros a veces la entendemos, pero sino lo básico, el diario vivir. ¿Qué tengo que hacer, Señor, mientras tú vienes? Bueno, lee la palabra y ahí está la voluntad de Dios para el día a día. Sigo. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y de qué forma yo no voy a ser engañado? De la forma en que yo esté cimentado en la palabra de Dios. Porque si no, yo voy a ser llevado por todo viento de doctrina. Abres el internet y alguien está predicando apasionadamente y tú dices, esa es la verdad. Pero mañana predica otro y dice una cosa más o menos contraria. Entonces esta otra es la verdad. Y al final no tienes nada. En cambio, la palabra es lo más seguro que tú tienes. Bendito el nombre del Señor. De hecho, hasta lo que hablamos nosotros, ahí vamos poniendo los versículos para que tú después vayas anotando y tú mismo los revises después y te des cuenta si es realmente lo que yo estoy hablando, es palabra de Dios. Bendito el Señor. Sigo. No seáis pues partícipes con ellos, con los que engañan, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Oh, gloria a Dios. En el Señor, entonces andad como hijos de luz. Tú sabes que una de las cosas que molesta a esto de la persecución que estaba hablando, hay muchas personas que les es hoy una ofensa a sus derechos humanos, no sé qué, de que se hable del Evangelio, de que se nombre a Dios.
Ya recuerdo mi esposa cuando trabajaba de oficial civil en la corte del condado Dade en Miami. Entonces, a ella le ordenaron de que no podía decir el nombre de Dios en la ceremonia cuando ella casaba a una persona. No podía decir en el nombre de Dios yo les declaro marido y mujer. Aunque ella después me dijo, bueno, yo tenía que decir, bueno, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, el asunto es que ofende cuando se ofenden hoy, cuando tú le hablas de Cristo. Y mira lo que dice la palabra del Señor, que nosotros somos luz. Claro, una persona que está en tiniebla y tú le hablas, tú eres luz y le hablas palabras de vida, de luz, naturalmente se van a encandilar y les va a molestar. Pero bendita molestia porque así muchos se convierten al Señor. Bendito el Señor. Entonces dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjate que yo estoy leyendo todo. Y te estás dando cuenta cómo vamos extrayendo la voluntad de Dios para el diario vivir. Sigo. Comprobando lo que es agradable para el Señor. O sea, nosotros tenemos que ir viendo lo que realmente agrade a Dios. Eso lo sabes tú y lo sé yo, porque Dios puso esa conciencia en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, tenemos que saber, si esto no agrada al Señor, aguanta, no lo hagas, no lo veas, no lo digas, no lo oigas, no lo mires. Si no agrada a Dios. Ahora, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo vaya para allá, ese lugar donde se bebe, claro, tú sabes, el carrete y todas las cosas, que la gente quiere alegría? Sí, pero ¿será la voluntad de Dios para ti, como cristiano, como cristiana? ¿Será la voluntad de Dios para mí? Bueno, aquí lo dice la palabra del Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Voluntad de Dios. Necesitamos saber cómo conducirnos en estos últimos tiempos. Tenemos que andar en la voluntad de Dios. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y eso tenemos que tener ojo también. Porque tú sabes, nuestras conversaciones, tú sabes, ni hablar de lo que ellos hacen en secreto, ni hablar de eso. Y eso es voluntad de Dios. Queremos agradar a Dios. Queremos seguir permaneciendo en el Señor. Porque de la única manera que nosotros permanecemos en Cristo es por medio de la obediencia. Es fe, pero la fe mezclada con obediencia. O sea, es parte la fe con la obediencia. Entonces seguimos revisando esta escritura. Ahora, en el 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. O sea, si tú y yo andamos en luz, naturalmente tú te vas a dar cuenta, nadie te va a tener que decir qué es malo, qué es bueno, porque el Espíritu Santo, ese espíritu es el que te va a revelar si esto está bien, si esto está mal. Sigue. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y bueno, la escritura que leíamos, mirad con diligencia cómo andéis. Debemos fijarnos cómo andemos. Al final del día tienes que evaluar delante de la presencia del Señor y decir, Señor, revélame en lo que yo anduve mal, para yo no hacerlo mañana, para no volver a desagradarte ni contristar al Espíritu Santo con el cual yo fui sellado. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Bueno, pues eso fue un ejercicio de leer la palabra, meditando lo que estamos leyendo
Y no decir, bueno, esto fue escrito para los Efesios, esto para los Corintios. Sí, está bien, hubo una intención del Espíritu Santo de ministrarle a los santos de esas iglesias primitivas. Pero hoy nos habla a nosotros porque la palabra es viva y eficaz. Y el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Yo me voy a referir a una parte de la voluntad del Señor. Mira lo que dice. Segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, está hablando a la iglesia, no queriendo que ninguno perezca. O sea que si es paciente con nosotros y no quiere que ninguno perezca, está la posibilidad de que alguno perezca. Pero dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay cosas por las cuales debemos arrepentirnos. Yo quiero referirme a algo curioso que yo vi, que fue publicado. Yo lo leí, me llamó mucho la atención. Nunca había pensado de esa manera, de algo que todos hemos vivido, todo ser humano ha vivido. Me voy a referir a eso y que tiene que ver mucho con la carrera que nosotros tenemos por delante. Me voy a referir a lo siguiente. Un dato curioso, bueno, es biología. La biología enseña que en la gestación del ser humano, por supuesto, interviene un hombre y una mujer, nadie más. No hay otra cosa, ni otro género, ni otra cosa. Esto es biología. Lo demás es ideología, ideas, ideología. Esto es biología, el estudio de los seres vivos. La biología enseña que en la gestación del ser humano, en la cual interviene un hombre y una mujer, el hombre deposita alrededor de 200 a 300 millones de espermios en la mujer. Ahora, todos estos 200 o 300 millones nadan hacia arriba, todos. Y solamente dicen que entre 300 y 500 llegan al sitio donde está el óvulo. Los demás se cansaron o se perdieron en el camino, simplemente. Ahora, de los 300 a 500 que llegaron y tratan de entrar en ese óvulo, solamente uno, que fuiste tú, que fui yo, logró entrar y fertilizar el óvulo. Esa unión perfecta que creó nuestro Dios, que no la creó un Big Bang, ni la casualidad, ni los años, más millones de años, crearon esto. No, esto lo creó el Señor, lo planificó con sabiduría e inteligencia. Bendito el nombre del Señor. El relato que yo leí decía, era como para darnos ánimo, ¿no? De que, mira, tú sin manos, sin piernas, sin ojos, sin oídos, sin una brújula, sin nada, tú hiciste el viaje y llegaste, triunfaste, eres un triunfador. Bueno, esa es una motivación bonita, sí, por supuesto. Gané, algo gané en la vida. Así que nadie te puede decir que no le has ganado nada a nadie, porque tú ganaste. Pero a lo que voy yo, bueno, la escritura lo dice en el Salmo 139, en el verso 16, dice, mi embrión, o sea, ese compadre que iba nadando para arriba, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, aquellas cosas que fueron luego formadas. El Señor planificó tu vida. La voluntad de Dios es que tú seas hoy un ser vivo, un ser humano,
un hombre o una mujer. Y más aún, después que estábamos perdidos aquí en esta vida, en delitos y pecados a causa del ADN que traíamos de rebelión contra el Creador, contra nuestro Dios, pues aún siendo pecadores, Cristo Jesús, el Señor, vino a la tierra y murió por nosotros. Y el Espíritu Santo puso ese germen divino en una mujer llamada María, y nació Jesucristo, el cual vivió, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por ti y por mí. ¿Y con qué motivo? Bueno, si yo lo vi, estaba orando y estaba meditando en esto del embrión subiendo, y dije, Señor, eso fue por gracia. Si yo no tenía razón, o sea, uso de razón, yo era lo que llamamos aquí en Chile un pirigüín que iba subiendo y no tenía noción de mí mismo, pero había algo, lo que Dios puso en esa partícula microscópica que era parte de mi ser. Dios por gracia lo hizo subir y permitió que fuera yo el que le ganara 200 a 300 millones. Y ahora, hermano, ¿qué te dice? Que este camino que nosotros tenemos que llegar, donde tú no sabes cómo ir, no sabes para dónde tirar, porque un espermio dentro no sabe, a no ser que por lo que Dios puso en ese, tú sabes, en el ADN de él. Yo no entiendo mucho, por favor, no tomen mucho las palabras mías exactas, pues no entiendo mucho, pero las nociones que tengo, puso algo para que fuera hacia arriba y tratara de llegar al óvulo. Bueno, en nosotros puso la vida, puso a Cristo Jesús en nosotros, puso la vida porque en Él estaba la vida y esa vida fue puesta en cada uno de nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida y esa vida está en ti, está en mí, y el Señor está permitiendo que nosotros estemos dando este viaje que a veces no tenemos idea, pero el Señor puso su palabra para que nosotros, que ya no somos, tú sabes, embrión, sino que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, lleguemos al otro lado y subamos y lleguemos al cielo, porque el Señor puso eso en nosotros. El Señor puso ese norte, el Señor puso esa conciencia ahora de que somos hijos de Dios y que ahora tenemos la palabra del Señor para guiarnos, para que nosotros sigamos adelante y lleguemos por la gracia y la misericordia del Señor un día a la misma presencia del Señor. Y le veremos y seamos tal como Él es, porque seremos como Él. Lo veremos tal como Él es. Bendito el nombre del Señor. Pero hay un pero. Pastor, pero si tú me estás hablando de que todo esto es tan bonito, ¿por qué me dices que hay un pero? Si ya lo tengo claro, voy al cielo. Sí, hermano, pero mira, ¿por qué el Señor ha dicho en toda la Escritura, desde el principio, que debemos obedecer? ¿Sabes por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos algo que no tiene ningún otro ser vivo en la creación, que es voluntad. Voluntad no para hacer lo que se nos dé la gana, como Superman. No, tampoco así. Yo lo dije el domingo pasado. Eso que denominamos el libre albedrío es solamente la prerrogativa que Dios nos puso en cada uno de nosotros, que nosotros elegimos si obedecemos o no obedecemos. Eso nosotros tenemos, que es la voluntad. Por lo tanto, eso puede ser un
un hándicap, un problema, un impedimento para que nosotros sigamos este rumbo, este camino tan maravilloso, precioso, que se llama Jesucristo el Señor. Él es el camino. No tenemos que andar divagando por dónde voy, porque muchos dicen todos los caminos conducen al cielo. No, todos los caminos conducen al infierno, excepto uno, Cristo Jesús, que conduce al cielo. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, yo no que te esté poniendo un pero para, tú sabes, decirte todo es bien, pero no. El pero eres tú y soy yo. El pero es cuando nosotros decidimos no obedecer la voluntad de Dios. Ahí es cuando nos desviamos del camino. Mira, hay una escritura que decía el salmista, David, él estaba pasando algo terrible, una persecución. Este es un salmo, el Salmo 143, que lo juntan con salmos penitentes, donde él se arrepiente, donde pide perdón, misericordia al Señor, pero también deja notar de que lo estaban persiguiendo. Y él dice lo siguiente en el Salmo 143, 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Necesitamos eso, hermano. Pero si tú te levantas así, como que, qué rico, ya amaneció, me voy, estoy apurado por un café y para la pega, o al colegio, lo que sea. Hermano, no. Si tú y yo necesitamos oír la voz de Dios, levántate un poquito más temprano, arrodíllate, ora al Señor, aunque sea en el baño, si de ahí es el único lugar que tienes privacidad, hazlo ahí. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque ahí la vas a oír, hermano. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque nos desviamos, hermano. Porque somos como ovejas que andamos para el lado que se nos ocurre. Porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y mira esto, hermano, que es lo que debemos hacer todos los días. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David oraba de esa manera, siendo un rey, porque él sabía que se podía desviar. Él necesitaba hacer su voluntad, la voluntad de Dios, porque ahí donde sabemos que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros, y lo voy a leer a continuación, es un versículo que está en Romanos, que nos habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál? Bueno, ya hemos estado diciendo, a causa de leer la palabra, de meditarla, tú te vas a ir dando cuenta de la voluntad de Dios. Pues tenemos mejor posición que el rey David. Tenemos la palabra ahí escrita, hermano. Los datos, o sea, las instrucciones que son básicas para el diario vivir. No son así cosas muy etéreas, no, son cositas muy puntuales. El ejemplo lo leímos un trozo y ahí salieron muchas aristas de la voluntad de Dios para con nosotros en el día a día, para agradar a Dios. Y esta es la escritura que voy a leer. Antes de leer Romanos, voy a leer lo siguiente, hermano. Es muy importante, por eso me detengo a leer esto, hermano. En Deuteronomio 11:26, mira lo que dice el Señor. Le dijo al pueblo de Israel. Y Dios no cambia, la palabra no cambia. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, si los oyeres, que yo os prescribo hoy. O sea, si los oyes, por supuesto, si los cumples, los obedeces. Y la maldición, él puso la bendición y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy,
para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Jesús dijo, yo soy el camino. Dijo que la senda es angosta, que la puerta es estrecha, que debemos caminar por ahí, que no hay otra forma. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que nosotros tenemos voluntad, tenemos la capacidad de elegir. No es una cosa como el ejemplo tú sabes, del espermio, que era por, vamos a decir, instinto en ese momento, de subir y de llegar a un punto que ellos no veían. Ninguno de ellos lo vio, pero uno llegó y ese fuiste tú, ese fui yo. Pero hermano, esto no es así a la aventura, no es por instinto, es por obedecer la palabra del Señor que vamos a llegar. Y Romanos, ahora sí, Romanos 12, 1 dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos todos los días en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Hermano, no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sino transformaos. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Irnos transformando de un esclavo del pecado a un hijo de Dios, a que se vaya viendo esa imagen, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, y eso se renueva con nueva información. La palabra del Señor nos va diciendo cuál es su voluntad, porque antes hacíamos la voluntad de nuestra carne, de los pensamientos, del enemigo, del mundo. Y Dios quiere que hagamos su voluntad. Por lo tanto, dice la palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mira aquí, para que comprobéis, o sea, para que tengas la prueba, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Andar en la voluntad de Dios es agradar a nuestro Padre Celestial. Es tener esa intimidad, eso tan lindo que es esa relación con nuestro Dios, donde la paz del Señor te inunda, donde el gozo del Señor está, aunque no haya nada humano de qué gozarse, aunque sigan habiendo problemas y calamidades alrededor nuestro, tengamos la certeza de que estamos unidos con el Señor y que sabemos, hermano, que este viaje, que no es a la aventura, no es de que va a llegar uno entre millones, no, tú vas a llegar si tú permaneces en Cristo Jesús. Yo voy a llegar si permanezco también en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo, hermano? Permanecer en la palabra, permanecer en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que lleguemos al final. Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchos transgreden esa voluntad de Dios y perecen. Dios no quiere que perezcan. Pero si siguen y eligen la maldición, si eligen la desobediencia, les va a caer el juicio y la condenación. Hermano, este es un mensaje para que tengamos ánimo, para que nos gocemos en el Señor mientras Él viene. Si la vamos a seguir pasando bien, gloria a Dios, y si lo pasamos mal, gloria a Dios también, porque esto no es nuestro sitio, este no es nuestro destino. Nuestro destino está más allá del sol. Nuestro destino está en la presencia misma de nuestro Dios. Así que, hermano, ¿qué te digo? Lee la palabra. Enamórate de la palabra. Comienza a verla, a notarla, a practicarla, a obedecerla. Y tú vas a ver cómo tu vida cambia, hermano. Cómo tu vida va a cambiar. Yo quiero referirme, si el Señor me lo permite, al resto de Efesios, porque hay unos consejos tremendos para los matrimonios. Hermano, la voluntad de Dios es que nosotros estemos, tú sabes, que seamos luz, que
testimonio de que un Dios vivo vive en nosotros y que no solo tenemos una religión, sino que tenemos una relación con el que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahí te dejo, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un saludo a todos nuestros hermanos, donde quiera que estén, que pronto nos vamos a ver con la ayuda de nuestro Rey, si Él no ha venido antes. Amén. Dios les bendiga. Chao, hermano.